Lo mencioné antes de ir al corte comercial, la sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. Esta enfermedad inicia como una llaga indolora y generalmente en los genitales. Saludo esta mañana al doctor Géser Lezama Mora, médico infectólogo e internista. Muy buenos días, doctor. Hola, buen día, ¿cómo están? Pues muy agradecidos de que nos dé usted esta entrevista para hablar precisamente de la sífilis. Esta infección es una infección, así se le conoce, así se le diagnostica. Claro, sí. ¿Cuántas etapas tiene la sífilis? Denos la explicación desde el principio, por favor, desde la primera. Bueno, esta es una infección de transmisión sexual que es altamente contagiosa. Realmente se estima que es un poco más frecuente en hombres, y de estos los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen una prevalencia global mucho más alta que el resto de la población general. Es tan contagiosa que solamente se necesita contacto con superficies mucosas o lesiones de sífilis. Y las etapas de la infección son variables. Puede ser, una vez que se tiene contacto con la espiroqueta, esta entra a través de las superficies, de alguna solución de continuidad a través de la piel, que habitualmente es a través de las relaciones sexuales. Y una vez que entra al organismo, tienen que pasar alrededor de 14 días para poder empezar a dar manifestaciones clínicas. La etapa primaria en algunas ocasiones se caracteriza por algunas lesiones. Por ejemplo, una úlcera que es indolora, que tiene no genera un exudado, no genera pus, y que la característica clínica principal es que el paciente no refiere dolor con ese tipo de úlcera. Esa lesión primaria la conocemos como chancro. El problema así es empieza, que... ¿verdad? Con esta exacto. lesión. Sí, y el chancro puede estar persistente por 2 semanas aproximadamente y desaparece espontáneamente. Si el paciente no acude al médico para su atención, pues desaparece la lesión y lo pasa desapercibido. Entonces el problema es que una vez que se genera esta lesión primaria, pues entonces viene la segunda etapa de sífilis, en la cual invade otros órganos del cuerpo, y en algunos pacientes puede pasar una fase secundaria. ¿Mande? ¿Qué órganos son los que invaden? Bueno, una vez que entra a través de las superficies mucosas, habitualmente, se va hacia la sangre, y en la sangre una de las manifestaciones más importantes de que la bacteria está en la sangre, pues son las lesiones cutáneas, ¿no? Un rash maculopapular que afecta sobre todo las palmas y las plantas, que lo diferencia de otros tipos de rash que se caracterizan por otro tipo de agentes infecciosos. Es muy característico. Y este rash desaparece alrededor de 2-3 semanas después de su aparición, y también desaparece espontáneamente. No necesariamente tiene que el paciente recibir tratamiento para que desaparezca. Bien. ¿Cuál es el examen? Perdón, doctor, ¿cuál es el examen que detecta cuando hay sífilis? Bueno, el problema principal con sífilis es que no es una bacteria que se pueda cultivar. Es muy complicado hacer cultivos de sífilis, ¿no? Como otras bacterias que pudiéramos conocer en medicina. Entonces nos valemos de los estudios serológicos para hacer el diagnóstico de sífilis. De hecho es el estándar. Hay 2 tipos de pruebas: las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. Podemos hacer primero unas u otras, es indistinto, podemos hacer cualquiera de las 2 estrategias, pero siempre se tiene que hacer primero una de ellas como método de escrutinio. Si tenemos un paciente que tiene cuadro clínico característico de sífilis primaria o secundaria, pues se pide una prueba treponémica, que en este caso son los anticuerpos antitreponema, o una no treponémica, que puede ser RPR o PDRL, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia radica en que las no treponémicas hay muchas otras enfermedades que pueden generar falsos positivos.
Y la manera que nosotros vamos a estudiar al paciente para saber si sí es sífilis o no son con las treponémicas, ¿no? Bien, ¿cómo se Para llama confirmar. la bacteria que ocasiona la sífilis? La bacteria se llama Treponema pallidum y es una bacteria que tiene una forma de espiral, por eso se conoce como espiroqueta. Y de hecho esta forma de espiral, de espiroqueta, le ayuda mucho a invadir los tejidos, por eso es altamente contagiosa. Se habla que con 5 espiroquetas es suficiente para contagiarse, entonces por eso es muy contagiosa. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento que se debe de seguir para erradicarla, para terminar con ella? Sí, el tratamiento estándar es la penicilina. Si hay alguna infección en medicina que aún sigue respondiendo bastante bien a penicilina, es esta, sífilis. El problema que nos enfrentamos es, en la práctica médica diaria, es que muchos pacientes refieren alergia a la penicilina. Sí, son alérgicos. Exacto, y hay opciones para pacientes que pues pudieran ser alérgicos, ¿no? La realidad es que la mayor parte de los pacientes que refieren alergia a la penicilina en realidad no la tienen, pero dado que a veces es un poco complicado acceder a pruebas específicas para determinar si el paciente es alérgico o no a la penicilina, optamos por dar segundas opciones terapéuticas. ¿Cuáles serían? O sea, ¿serían otros antibióticos? Sí, otros antibióticos, cefalosporinas de tercera generación, tetraciclinas, doxiciclina, básicamente son otras opciones secundarias. Algunos betalactámicos como la amoxicilina también pueden ser útiles, solo que el problema con la amoxicilina es que hay que combinarlo con un medicamento que alargue su vida, como el Probenecid, ¿no? Para que pueda ser efectivo. ¿Y cuánto tiempo tarda en curar la sífilis aproximadamente, doctor? Es muy variable. Si estamos ante una sífilis primaria, es decir, aquella sífilis que es detectada dentro de los primeros 12 meses después de haberse contagiado, una sola dosis de penicilina es suficiente. ¿Una sola dosis? Una sola dosis, exactamente. Si tenemos un paciente que ya tiene una sífilis de más de 12 meses de duración o que no sabemos el tiempo de evolución de su cuadro clínico, se requieren 3 dosis semanales. Esto para la sífilis en el contexto de una sífilis latente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que habíamos hablado hace ratito de la sífilis primaria y la secundaria, desgraciadamente no se presenta en el 100% de los casos. Va a haber un porcentaje muy alto de pacientes que no van a tener síntomas y se pudieron haber contagiado y contagian a otras personas y están asintomáticos. Eso se llama sífilis latente. Y la única manera de saber si el paciente tiene sífilis latente o no, pues es obviamente sabiendo sus antecedentes clínicos, el interrogatorio y bueno, pues haciendo las pruebas serológicas. Claro. Si no se trata a un paciente con sífilis, doctor, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Las consecuencias es que no nos demos cuenta de la enfermedad, la dejemos pasar y para llegar a las etapas tardías de la infección por sífilis, que hablamos de alrededor de 10 a 20 años, empiezan a haber manifestaciones a nivel de grandes vasos como la aorta, el corazón, lesiones en la piel que conocemos como gomas, ¿no? O incluso lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Que lo conocemos como sífilis terciaria, todo el espectro clínico. Pero la realidad es que en la actualidad es muy poco frecuente ver este tipo de casos, que dejas pasar más de 10 años con la sífilis sin tratamiento, ¿no? Como ya revisamos, pues el tratamiento es muy simple y solamente hay que hacer las pruebas y sospecharlo en alguien que ha tenido contacto sexual de riesgo. Por supuesto, alguien que ha tenido contacto sexual de riesgo pues debe de estar muy consciente de ello, porque también me imagino que sí hay personas que viven con sífilis, como usted bien lo mencionaba ahora, que son asintomáticas y que pueden estar contagiando a otras personas. Claro, sí. De hecho, las lesiones que provoca sífilis son altamente contagiosas. Entonces, a veces sucede que una persona tiene una lesión, por ejemplo, en la lengua, y besa a otra persona, y eso es suficiente para que haya contagio. Entonces, a ver, no necesariamente tienes que tener relaciones sexuales como tal. O sea, a veces el simple contacto con un beso podría transmitir en el caso de si una persona tiene lesiones por sífilis.
Bien, qué bueno que lo menciona, qué bueno que hace hincapié en esto. Doctor, le agradecemos mucho toda la información que nos ha proporcionado esta mañana. No, pues gracias a ustedes y con gusto resolvemos más dudas si las tienen. Muy amable, que tenga muy buen día. Hasta luego, gracias.